dónde están ubicados, cuál fue la fuente donde se infectaron o se contagiaron. En Tiltil, solo un caso, que fue una contagio intradomiciliario, tiene 70 años y está hospitalizado. En Vitacura, el último reporte son 0 casos. Es decir, nosotros hemos seguido punto por punto el tema de la trazabilidad justamente en las regiones donde hemos avanzado. Tengo también los datos de Araucanía, de Los Ríos y de los la tercera es Araucanía, Los Ríos y Aysén. Todos los datos día a día. Por lo tanto, en esos lugares hemos reforzado enormemente la trazabilidad. Las diferencias con el comité asesor están en el punto de la proporción de casos nuevos que provienen de contactos bajo seguimiento, que también lo hemos incorporado en el informe epidemiológico que sale 2 veces por semana a nivel regional. Por lo tanto, lo que queremos decir es que nosotros tomamos las medidas de paso a paso, cumpliendo estrictamente criterios como ocupación regional de la UCI, ocupación nacional de la UCI, el RE, en el cual coincidimos plenamente con el comité asesor. Nosotros también fijamos menos de 1, la tasa de contagios activos sostenida en 3 semanas. La positividad regional, ya dijimos que la positividad a nivel nacional llegó a 10. Respetamos las opiniones del Consejo Asesor y, como yo dije ayer, vamos a tratar obviamente de dar cumplimiento a las medidas a medida que vaya ocurriendo el paso a paso. No vamos a polemizar con ellos, por la prensa ni por este medio público. Sí, ministro, pero insistir en ustedes dicen que revisan los criterios siempre, se revisa semana a semana, ¿cada cuánto se revisan los criterios o cuál es el rango de tiempo para ir tomando estas decisiones? Los criterios que usamos para tomar las decisiones de cambio se analizan, como lo hemos dicho muchas veces, los días miércoles y los días domingo. Esos días son los días en los que decidimos si alguna comuna entra o sale de alguna posición en que ha estado evolucionando durante los últimos días. Si entran a cuarentena o salen de cuarentena, si entran a la fase de transición o salen de la fase de transición porque pueden volver atrás, se realizan esos análisis 2 veces por semana. Y no solamente tomamos en cuenta estos factores, tomamos en cuenta factores que tienen que ver con la aspectos socioeconómicos, como lo he dicho muchas veces, con los determinantes sociales, el número de ocupación de camas, la cantidad de casos, la PCR, los casos proyectados, las residencias sanitarias. Es decir, aquí de repente se piensa que las decisiones se toman sin ninguna información y no es así. Tenemos mucha información y en base a esa información y un grupo muy grande de personas toma esta decisión. Hay varios ministros, subsecretarios, especialistas en estadística, especialistas en salud pública. En conjunto se toman esas decisiones y está también presente el presidente de la República. Por lo tanto, yo quiero de una vez por todas desmistificar que esto es una decisión que toma una persona o 2 personas, no. Y se toma con una serie de datos. La diferencia está quizás en que ellos proponen más datos y yo dije ayer ya que vamos a escuchar, los vamos a escuchar siempre y los vamos a tomar en cuenta. Pero yo no respondo por la prensa ese tipo de críticas y creo que eso tenemos que conversarlo tranquilamente, tal como lo hizo la doctora Jimena Aguilera, que me llamó para darme sus puntos de vista y enviarme esta información. Respetamos profundamente el trabajo del Comité Asesor en Pandemia del Ministerio de Salud y lo seguiremos respetando y seguiremos tomando en cuenta sus consideraciones. Muchas gracias. 4ª pregunta. Buenas tardes, ministro, subsecretarios. Anoche se le comunicó a los funcionarios del Centro Hospitalario Huechuraba que desde este jueves ya no se reciben más ingresos y que el próximo 10 de agosto ya va a terminar su labor en este recinto habilitado en espacio riesgo, concretándose así el cierre. Preguntarle al subsecretario Zúñiga cómo va a proceder este cierre, qué va a suceder con las camas, equipamiento médico y otros elementos que se adquirieron para este centro y qué se piensa hacer también en caso de un rebrote. Muchas gracias por la pregunta, Radio Universidad de Chile. La contestará el subsecretario Zúñiga.
Bueno, antes de contestar su pregunta, me gustaría también referirme a lo que ya se ha comentado tanto por el ministro como también por la subsecretaria Daza. Pecamos siempre en nuestro país de creer que Santiago es Chile. Estamos hablando de 8 comunas de la región metropolitana que recién pasaron a un paso 2. Y creemos que esto va a significar una catástrofe o un problema mayor. Yo les tengo que contar que en la Araucanía, en la ciudad de Temuco, hoy día mismo se cumplen 3 meses de que esa ciudad ya no está en cuarentena y ha mantenido una tasa de contagio bajísimo. Y eso tenemos que aprender nosotros los que vivimos acá en la capital de Chile, en la región metropolitana, de cómo es esta nueva forma de vivir. Y esta nueva forma de vivir, insisto, tiene que ver con medidas de cuidado individual. ¿Ya? Nosotros no podemos tener una Seremi de Salud en cada una de las puertas de nuestros domicilios. No podemos tener una Seremi de Salud en cada una de las micros, en cada una de las tiendas, en cada uno de los comercios. Esto va a depender del comportamiento de las personas y es fundamental que lo aprendamos. Tal como ayer lo mencioné, durante los años 90 aprendimos a que la lechuga se tiene que lavar siempre antes de comer. Esto es lo mismo, estamos hablando de una pandemia de carácter global, una pandemia que no teníamos en 100 años en nuestro mundo. Y es por eso que estas medidas de autocuidado, que son el uso permanente de la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos, son cosas que tenemos que aprender rápidamente porque van a llegar para quedarse. Ya hemos aprendido muchas cosas, ya es muy raro que veamos a una persona saludarse de beso o a una persona saludarse de mano, pero tenemos que seguir avanzando en esta pandemia y por eso el llamado a que los habitantes de la región metropolitana aprendamos de nuestros compatriotas, de los temuquenses, de los puntarenerenses que también cumplen 3 meses sin estar en cuarentena y podamos de esa forma cuidarnos entre todos. En relación al centro hospitalario Huechuraba, efectivamente hemos ido reduciendo la necesidad de camas para poder hospitalizar pacientes debido a que ha habido una disminución de los contagios. Este centro hospitalario ya lleva funcionando 4 meses, o sea, estamos hablando de mayo, junio, julio, y va a funcionar durante una parte de agosto lo que sea necesario debido a que al día de hoy todavía se encuentran hospitalizados 58 pacientes. Han egresado 700 pacientes desde el centro hospitalario Huechuraba, con una muy buena evaluación de la calidad de la atención y de la forma en cómo los han atendido. Estamos hablando de 7.000 días camas aproximadamente. Estamos hablando de un hospital San José completo que ha egresado desde el centro hospitalario Huechuraba. Son 600 personas las que han trabajado ahí durante este tiempo, a quienes les agradezco personalmente todo lo que han hecho por esta pandemia, así como a los 360.000 trabajadores de la salud que lo han hecho en los hospitales modulares o en el centro hospitalario Huechuraba. Si no hubiésemos implementado ninguna de estas medidas extraordinarias, el sistema de salud habría colapsado el día 5 de mayo. Y es por eso que todas estas estrategias que trabajamos y que planificamos y pudimos ejecutar tal como lo habíamos planeado, tuvieron obviamente un beneficio que es salvar vidas. Y eso se ha logrado. Toda esta infraestructura queda obviamente disponible, o sea, hay 800 CATRES clínicos que son incorporados a nuestra red asistencial porque tenemos que tenerlo claro, o sea, nosotros tenemos que tener una capacidad de reaccionar rápidamente en caso de que haya un nivel de contagios tan alto como lo tuvimos durante el mes de junio. Y eso lo tenemos clarísimo. Cada uno de los hospitales debe tener un protocolo para hacer esto rápidamente y obviamente la infraestructura que se compró también va a estar disponible. Nosotros tenemos, por ejemplo, 37 hospitales que están en construcción y que todos ellos necesitan CATRES clínicos como los que se compraron, dado que, insisto, este centro hospitalario funciona tal como funciona un hospital de fierro y cemento. Muchas gracias, subsecretario.
Así es entonces, 30 de julio, una nueva puesta al día de las cifras del Ministerio de Salud, donde se sigue entonces progresando respecto a la baja en el número de contagios, de casos activos. Mira, ahí vemos el gráfico, a pesar de que entre ayer y hoy se ve un aumento pequeño en el número de casos nuevos. Sí se destaca entonces que en términos generales en nuestro país se siguen yendo a la baja los casos y la tasa de positividad, que es lo que destacó en el día de hoy el ministro de Salud. 99 víctimas fatales en las últimas 24 horas dentro de las cifras entregadas recién por el MinSal. Julio. Son las 12:11 y volvemos con nuestro panel. Se nos suma Jimena Osandón, diputada de la República, en lugar de Javier Macaya. Quedó Natalia Castillo con la palabra ya desde hace bastante rato. Disculpa, Natalia, entró MinSal, se tenía que ir Javier Macaya, así es que vamos a ir contigo a conversar. Una de las cosas que ha desnudado esta pandemia, entre varias, ¿no es cierto?, es la tremenda deuda por las cargas que tienen los padres en nuestro país. Se calcula casi un 80% de deuda. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu reflexión sobre eso? ¿Y qué se puede hacer desde el Parlamento con esta situación? Bueno, el tema de las pensiones de alimentos es un tema que nosotros estamos levantando en la Cámara desde el año pasado, desde la Comisión de Familia, donde además yo fui presidenta del año 2019, y es un tema que realmente es terrible. O sea, esta cifra del 80% es solamente de